a Tito capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos y después de ahí, si me acompaña, me hace el favor de acompañarme en oración. La palabra del Señor ya bendecida, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Tito capítulo 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Padre, en esta precisa hora, ahora entramos, Señor, en la etapa del servicio donde ahora escuchamos tu voz, ahora levantamos nuestros oídos espirituales para que tú deposites en nuestras vidas, Señor, la palabra que va a transformarnos, que va a ayudarnos a cambiar de opinión en ciertas áreas de nuestra vida. La palabra, Señor, que nos va a ayudar a acercarnos más a ti, a ser más conformados a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Por tal razón yo te pido que esa unción que enseña, esa unción que destruye todo yugo, Señor, sea la que se haga presente en medio de nosotros, que podamos ver la palabra viva, Señor, la cual nos va a ministrar para que nosotros podamos entenderte más, Señor, y así mientras más te entendemos, más nos enamoramos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la palabra para nuestra vida. No permita, Señor, que nos distraigamos, Señor, con alguien más en el corazón, que nos distraigamos con alguien más que pueda, Señor, querer venir, Señor, y querer nosotros aplicar la palabra a alguien más, sino que la apliquemos a nuestra propia vida, porque para eso es tu palabra. Tengo el cuidado, Señor, de darte a ti toda la gloria, toda la honra, y me pongo a tus manos y bajo tu control. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de seguir adelante, quiero darle la bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que decidió estar aquí, ya el hermano Oscar lo dijo, pero es bueno que el día de hoy usted decidió estar aquí, ¿verdad? No sé qué otra cosa pudo haber hecho. Yo la verdad los domingos no tengo otra cosa más que estar aquí. Obviamente aquí vivo, ¿verdad? Pero qué bueno que usted ha decidido estar aquí el día de hoy. Amén. Dios levantó este lugar para usted. No sé si lo ha visto de esa manera, pero Dios levantó este lugar para nosotros, para que nosotros podamos entrar aquí y ser libres para adorar a Dios. Sí, con toda libertad, venir aquí para adorar al Señor y para escuchar su palabra. Y esa palabra, hermano, es como nosotros podemos conocer más al Señor. Venimos aquí no para cumplir con un requisito que nuestro concilio, nuestra denominación nos pide, no. Venimos aquí porque queremos venir a expresar agradecimiento a Dios como lo cantamos, pero también queremos venir a escuchar la voz de Dios para mi vida, ¿verdad? Que el día de hoy mi actitud sea no para mi esposo, no para mi esposa, no para mi hija o para mi hijo, para mí, Señor, sea la palabra. Amén. Que esa sea la actitud que con la que vengamos el día de hoy. Por medio de su palabra podemos conocer más del Señor. Porque la relación con Dios es vertical, hermano. La relación con Dios es vertical, no es horizontal. Es horizontal entre nosotros, pero con Dios es vertical. ¿Cómo? Cuando nosotros elevamos cantos de adoración, cuando nosotros cantamos con el corazón al Señor, le expresamos a Él agradecimiento, le expresamos a Él reverencia. Pero después, hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Él ahora nos expresa a nosotros lo que Él siente y lo que Él tiene como propósito para nuestras vidas. Es vertical. Primero nosotros adoramos, oramos, hablamos con Él, después ponemos atención para que Él nos hable a nosotros. Es una relación vertical con Dios, y de eso se trata el venir a la iglesia. Se trata de venir a darle a Dios lo que Él se merece y después recibir nosotros, gracias a Dios, no lo que nos merecemos, porque si recibiéramos lo que nos merecemos, no estaríamos aquí el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque su misericordia detuvo lo que nos merecíamos por justicia, la ira de Dios. Su misericordia es como una malla de protección que detiene todo lo que el pecador se merece, pero nos da lo que necesitamos, nos da aquello que nos va a conformar a la imagen de Jesucristo, lo que nos va a transformar a ser más como Él. Amén. De eso se trata la etapa, la parte del servicio cuando su palabra viene a nuestras vidas. Cuando una persona generalmente viene a la iglesia y piensa en la palabra iglesia, ¿en qué piensa?
La palabra iglesia, hermano, muchas personas pueden pensar en religión, otras pueden pensar en un lugar espiritual o un lugar donde recibes ayuda. Mucha gente puede pensar en la iglesia como un lugar donde hay ambiente musical, donde hay talento musical, un lugar donde la gente actúa de cierta manera, pero saliendo actúa de otra, ¿sí? La gente puede tener diferentes opiniones de lo que es la iglesia y lo que debe de hacer la iglesia, porque es muy fácil ver la iglesia y decir, la iglesia debería de ser así y debería de actuar así, pero muy pocos son los que muestran el camino y dicen, mira, así se hace, ¿verdad? El ejemplo. Pero la iglesia, hermano, aún más que tener diferentes opiniones, las personas pueden tener diferentes expectativas de lo que debe de ser la iglesia. Algunos de nosotros ya tenemos en nuestra mente cómo debe de ser la iglesia, cómo debe de actuar en diferentes situaciones. Pero yo en realidad en esta mañana yo no quiero darle mi opinión a usted, no te quiero dar mi opinión en cuanto a qué es o cómo debe de ser la iglesia, porque en realidad el día de hoy mi opinión sale sobrando. Lo que yo quiero, hermano, es de que nosotros juntos comprendamos qué es lo que Dios dice y en cuanto a qué es y cómo debe de vivir la iglesia. Que juntos averigüemos por medio de la palabra de Dios la expectativa que Dios tiene para la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si tú ya has sido lavado con la sangre del Cordero, si tú ya confesaste tus pecados, si tú ya recibiste a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres la iglesia. Entonces a mí me interesa, como yo soy parte de algo, yo quiero saber de qué se trata ser parte de ese cuerpo de Cristo, amén. Quiero saber de qué se trata, qué es lo que Dios espera de mí. No quiero yo darle mi opinión. Entonces la pregunta que quiero hacer es esta: ¿cuál es el ideal de Dios en cuanto a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios piensa cuando Él piensa en la palabra iglesia? La palabra iglesia, hermano, quiere decir asamblea o quiere decir reunión, ¿sí? Pero para Dios no es un lugar. La iglesia no es un lugar, no es una localidad, no es una religión la iglesia para Dios. Para Dios no es un ambiente espiritual. Para Dios, hermano, la iglesia es su pueblo. La iglesia es un grupo de gente. La iglesia son un grupo de personas que han decidido aceptar su plan, vivir de acuerdo a su voluntad y su palabra. La iglesia, hermano, para Dios no es un lugar. En el Antiguo Testamento sabemos nosotros que el pueblo de Dios era Israel, amén, la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para Dios, hermano, la iglesia es el conjunto de personas que profesan la misma fe, ¿sí?, en el sacrificio de Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia de Cristo es aquellos que han profesado creer y seguir de acuerdo al plan que Dios tiene para sus vidas por medio del sacrificio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces, cuando usted pase por aquí puede ver y podemos ver este lugar como esa es mi iglesia o esa es la iglesia que de vez en cuando visito, esa es la iglesia que me gustaría ir alguna vez, no sé, pero yo soy la iglesia, usted y yo somos la iglesia, amén. La iglesia, hermano, es la congregación de creyentes que se unen con el propósito de adorar a Dios y de escuchar las instrucciones en su palabra para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia. Aunque en el Antiguo Testamento Dios, hermano, directamente trata con el pueblo de Israel como su pueblo, la Biblia nos enseña cómo el pueblo de Israel es un tipo de la iglesia. Podemos leer en el Éxodo, en Deuteronomio, en Josué, en todo el Antiguo Testamento, en los tratos de Dios con la iglesia y con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y ahí podemos ver cómo es que Dios también trata con nosotros como su pueblo, ¿sí? Por medio del trato que Dios tuvo con ellos, Dios nos habla a nosotros, en la forma en cómo Él trataba con ellos. El apóstol Pablo, cuando él hablaba del pueblo de Israel, dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dijo: estas cosas les acontecieron, o sea, a los israelitas, a los judíos, les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Para qué? Están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Estamos en los fines de los siglos, sí o no? Estamos, hermano.
Y todo lo que le sucedió a ellos nos sirvió como ejemplo para nosotros, para que Dios nos amoneste a nosotros, nos llame la atención, para que diga: Carlos, mira lo que hice con Israel, no hagas lo mismo. Amén. Más sencillamente puesto. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, encontramos ahí el trato directo que Dios tiene para contigo y conmigo, para con su iglesia. Sí, por medio del pueblo de Israel nos habla, digamos, de una manera indirecta, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando leemos las epístolas de Romanos, de Filipenses, de Colosenses, de Efesios, todas las epístolas que escribió Pablo y las demás que escribieron los demás apóstoles, ahí vemos cómo Dios trata directamente con su iglesia. Si vemos ahí su propósito, vemos el objetivo de Dios, la meta de Dios, lo que Dios tiene en mente para ti y para mí como iglesia. Entonces, ¿cómo es que Dios, hermano, trata con su iglesia? ¿Cómo es que Dios trata con su pueblo? Mire, yo normalmente cuando me preparo para un mensaje que sé que voy a predicar el domingo, he querido, hermano, hay ocasiones donde yo he querido juntar escrituras y preparar un mensaje emotivo, un mensaje conmovedor, un mensaje optimista, si se puede decir así, un mensaje que no suene tan fuerte ni tan estricto. Hay veces que en mi mente como que digo, voy a tratar de ser un poquito más nice, como dicen al otro lado de la barda, ¿verdad? Más tranquilo, más suavecito. Ha habido ocasiones como que eso quiere surgir en mí. Y como que empiezo con esa iniciativa, pero empiezo a leer la palabra, hermano, empiezo a escudriñar la palabra de Dios, y al meditar de lo que leo en la Biblia, y veo que el mensaje ya está escrito en la Biblia, que yo no tengo que tratar de añadir un mensaje. Lo que Dios quiere ya está escrito en la palabra. Yo no tengo que tratar de componer algo diferente a lo que ya está escrito, ¿sí? No puedo evitar, hermano, encontrarme con temas que confrontan nuestra carne, con temas, hermano, que vienen a mostrarnos una vida en Cristo, en la cual tenemos que cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. Porque sabe una cosa, el mensaje central del púlpito debe de ser la cruz. Es el mensaje central del cristiano, la cruz. De cargarnos, porque yo no sé usted, pero yo he profesado seguir a Jesús. Amén. ¿Está conmigo usted? Hemos decidido seguir a Cristo. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, sonría y brinque como cordero y sígame. No, dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame entonces. Entonces yo necesito saber cómo cargo mi cruz. Yo necesito saber qué tengo que hacer, de qué manera te sigo, Jesús. ¿Sí? El mensaje central del púlpito debe de ser la cruz. Nosotros el día de hoy podemos estar reunidos, hermano, aquí. Podemos tener diferentes propósitos. Ha habido personas aquí que han venido a ligar y ya no están aquí, ¿cierto? Ha habido personas aquí que vienen a ver si les gusta y si les apetece, y como no les apeteció, pues se retiran, que está bien, todos somos libres para tomar decisiones. Pero podemos estar aquí, hermano, por diferentes propósitos. Podemos tener aún más diferentes expectativas de lo que es o lo que debe de ser la iglesia. Algunos de ustedes tal vez vinieron de otras congregaciones y ya tienen ustedes un escenario de cómo debe de ser la iglesia. Y hay personas que han venido aquí así y se dan cuenta que no es así, o se oponen o se acoplan, ¿sí? Una de dos, ¿verdad? Pero tomamos una decisión. Ahora, si alguien tiene el anhelo de crecer en su relación con Dios, si hubiera personas, hermano, que quieren aprender los caminos de Dios, crecer en la gracia de Dios, hermano, la prioridad de tal persona, no me deje mentir, la prioridad de tal persona sería acoplarse a las normas de Dios. Alguien que quiere crecer, alguien que quiere tener una mayor relación con Dios, que quiere aprender más del Señor, que quiere crecer en la gracia de Dios, hermano, se alinea a lo que Dios quiere hacer en su vida por medio de la palabra. Si alguien quiere crecer, es lo que hace. ¿Sí? Se somete a la manera de cómo Dios dirige su vida espiritual. De no ser así, yo invento mi propia religión y yo hago lo que yo pienso cómo Dios debe de tratar conmigo. Ahora, el acoplarnos a las normas de Dios, el someternos a los caminos de Dios, el alinearnos a lo que Dios nos pone en su palabra cuando la leemos, hermanos, sería muy difícil si no supiéramos cómo es nuestro Dios. Porque el someterte, el alinearte, hermano, el acoplarte a algo sin saber tú cómo es esa situación, sería difícil para ti hacerlo.
Entonces, si Dios pide que nos sometamos, si Dios pide, hermano, que le busquemos, si Dios pide que rindamos todo a Él, eso para mí personalmente sería muy difícil si yo no supiera cómo es Dios, o si yo, hermano, dudara que Dios tiene buenos planes para mí. Pero ¿sabe una cosa? Yo sé que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Puede decir amén? Dios es bueno. Tenemos la seguridad, hermano, hermana, que Dios es bueno. Entonces sería injusto resistirnos a Dios. Sería injusto, hermano, el no querer alinearnos a la palabra de Dios. Sí, sería, hermano, revelarnos a lo que Él quiere cumplir en nosotros, sabiendo nosotros que Dios es bueno y tiene buenos planes, porque la realidad es que todos sabemos aquí que Dios es bueno. Todos lo sabemos, hermano. Y no solamente que es bueno, pero que tiene buenas intenciones para mi vida. Él tiene buenas intenciones para nosotros. ¿Sí? Entonces podemos confiar en Él. No podemos confiar en alguien de quien nos sentimos inseguros. Tú no vas a confiar en alguien que, bueno, esta persona, usted va caminando por ahí en la noche y una persona le ofrece un ride. Si no lo conoce, usted sería muy sabio de no subirse a ese automóvil, porque no sabe qué intenciones tiene esa persona. ¿Sí? Entonces Dios, sabemos qué intenciones tiene, sabemos que Él es bueno. El Salmo 34:8 nos dice: prueban y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Prueban y vean, hermano. ¿Usted ha probado que Dios es bueno? ¿Lo ha comprobado? Lo ha comprobado en sus hijos, en su salud, en su vida personal. Hemos comprobado que Dios es bueno. ¿Sí? Nadie se congregó el día de hoy porque piensa que Dios es malo. Nadie vino aquí pensando, bueno, voy a ir a la iglesia, sé que Dios es malo, pero de todos modos voy a ir. Nadie está aquí bajo ese pensamiento. ¿Sí? Todos hemos probado y visto que el Señor es bueno, como lo dice el Salmo 34:8. Entonces, si creemos que Dios es bueno y que sus planes para nosotros, hermanos, son perfectos, entonces es justo creer, mi hermano, mi hermana, que los procesos de Dios también son buenos. Porque Dios es bueno, sus procesos son buenos. ¿Sí? Su forma de trabajar, ¿sí? Su manera de moldearnos a la imagen de su Hijo amado, la manera en cómo Él trabaja para transformarnos de gloria en gloria, es bueno. No siempre se siente bien, pero es bueno para nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en una ocasión para tratar con situaciones de la iglesia. Había problemas, había situaciones de división, había situaciones de adulterio, de fornicación, había situaciones de riñas entre los hermanos. Y el apóstol Pablo el Espíritu Santo impulsaba al apóstol Pablo para escribir y tratar con situaciones reales. ¿Sí? No les escribía, hermanos, nada más, no todo era palmadita, siempre venía. Una vez les dijo a los corintios: ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con vara? Voy con vara. Así, hermano, así venía. Les hablaba fuerte cuando había situaciones en el momento preciso y necesario. No se preocupe, no le voy a predicar de esa manera yo, o espero que no lo tome así. ¿Sí? Pero en esta ocasión de Tito que leímos, no sé si puso atención, pero aquí, hermano, le escribe a un joven pastor en una ciudad llamada Creta, y le escribe para darle la instrucción en cuanto a qué debe de hacer con la congregación. Y sabemos que literalmente él tenía que hacer ciertas cosas y establecer liderazgo en la congregación, pero no sé si usted comprenda la diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es literalmente lo que leemos en la Biblia, pero la palabra rema es esa palabra que resalta y te dice: no, eso aplica para mi vida. La palabra rema es la palabra aplicada que te motiva a hacer cambios en tu vida. ¿Sí me entiendes? Es la diferencia. Tú puedes leer: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, estoy de acuerdo con eso. Pero luego cuando tú lo ves como rema, como una palabra revelada, dices: ¿sabes qué? Dios amó de esa manera que dio todo. Yo también debo de amar como Él, porque yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como Jesús. Y estoy dispuesto a darlo todo para que la gente conozca de Cristo. ¿Sí me entiende? Hay una diferencia en aplicación. Ahora, la palabra logos en Tito era que Tito fuera y corrigiera ciertas cosas y estableciera liderazgo. ¿Sí? Pero aquí, hermano, vemos una orden del apóstol Pablo en el versículo 5, donde le dice en Tito 1:5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, Tito. Te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrijas lo deficiente
y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo, hermano, le da esta orden a su hijo espiritual, quien ahora había ordenado como pastor de esta región. Y tenemos que entender esto, hermano, durante esta época no había Biblias, no había institutos bíblicos, no te podías meter a YouTube y tratar de averiguar que esto o aquello, no había nada de eso. No había recursos para entender la voluntad de Dios, no había material para que los hermanos de la iglesia en Creta supieran cómo conducirse dentro de la voluntad de Dios. No había escrito, lo único que tenían era el Antiguo Testamento, pero estamos hablando de gentiles, y en aquella época los gentiles no podían tocar los pergaminos de los judíos. Entonces estos hermanos gentiles en Creta no sabían cuál era la voluntad de Dios. Entonces Tito, como pastor, era la única esperanza que tenían en cuanto a cómo experimentar la voluntad de Dios para sus vidas, cómo ellos podían ser edificados como iglesia. Tito era lo único que tenían. Y Pablo le ministraba a Tito para que Tito se encargara de ministrar a la iglesia de Creta. Entonces ellos, hermanos, tenían a este pastor para ayudarles a encaminar en Cristo. Porque usted recuerda, lo he mencionado, creo que lo mencioné la semana pasada, de cómo el liderazgo de la iglesia, hermano, de acuerdo a Efesios capítulo 4, nos habla que Dios estableció apóstoles, ¿verdad?, evangelistas, maestros, pastores, profetas. Sí, y el versículo nos dice, versículos 12 nos dice para qué son estas personas. El liderazgo dice que son para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Para eso Dios estableció liderazgo, y por eso es que Tito fue establecido. ¿Para qué? Para perfeccionar al pueblo de Creta, para la obra del ministerio y para edificarlos, para ayudarles a crecer. Nosotros, usted y yo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y solo, hermano, creceremos, seremos edificados y seremos perfeccionados hasta donde nosotros queramos en el cuerpo de Cristo. Tú vas a crecer en el Señor lo tanto que tú quieras. Porque para Dios, tú ya eres un hijo de Dios. Para Dios, tú ya estás sentado en lugares celestiales, en los lugares celestes con Cristo Jesús. Para Dios, tú ya eres más que vencedor. Sí, pero qué tanto tú creces en los caminos de Dios no depende del Señor, depende de qué tanto tú quieres crecer. Sí, si no estamos donde sabemos, hermano, que debemos estar en nuestra vida espiritual, si hay cosas en nuestra vida y no estamos a la medida donde sabemos que ya deberíamos de estar en Cristo Jesús, hermano, es porque así lo queremos. En cuanto a fidelidad, en cuanto a devoción con Dios, en cuanto a entrega en la obra de Dios, en cuanto a ministerio con Dios, estás donde estás porque ahí quieres estar. Amén. Es nuestra, tenemos que ser responsables, hermano. Tenemos que ser responsables. No podemos decir que no, es que Dios así me quiere, porque solamente experimentaremos, hermano, la victoria que queremos tener. Es la realidad. ¿Sí? Por eso si decimos nosotros, no, es que soy una obra en proceso y Dios me tiene poco a poco. No, tú quieres someterte a una obra de poco a poco, pero Dios quiere que ya te entregues de completo, que ya te entregues de lleno, que le entregues toda tu vida ya, porque hoy es el día de salvación. No dice poco a poco, es ya tienes que tomar la decisión. Claro, en el camino podemos tropezar, en el camino podemos equivocarnos, pero ¿sabes qué? Nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante con Cristo. La decisión ya fue hecha, amén. Entonces, solo experimentaremos la victoria que queramos tener. ¿Por qué digo esto? Mire, en cuanto a lo que Pablo le escribe a Tito, le manda a Tito que se enfocara en dos cosas, no sé si captó. Dos cosas le pidió que hiciera. La primera que vemos dice, corregir lo deficiente. Quiero, Tito, que corrijas lo deficiente en la iglesia. Y número dos, quiero que establezcas ancianos. Ahora, quiero enfocarme en la primera. Cuando nosotros, hermano, hermana, hablamos de corregir lo deficiente, estamos hablando dentro de un contexto de discipulado, corregir lo deficiente. Estamos hablando de discipulado, de corrección, de confrontamiento, de moldeo y de trato de Dios. Corregir lo deficiente. Cuando hablamos de corregir algo es de que venimos a ser discipulados, a ser enseñados en qué hacer y qué ya no hacer en nuestra vida. Amén.
Estamos hablando de un confrontamiento directo del Espíritu de Dios con nuestra carne. Estamos hablando de cómo Dios viene y nos moldea y trata con nosotros de una manera para que podamos nosotros vivir como debemos de vivir delante de Él. Entonces tenemos que admitir, seamos honestos en esta mañana, tarde ya, y tenemos que admitir, hermano, que cuando empezamos nosotros en los caminos de Dios, cada uno de nosotros, cuando empezamos a caminar con Cristo, traemos con nosotros ideales y maneras de pensar que queremos hacer que funcionen en esta nueva vida en Cristo. Sí, hay ideales que tenemos de la vida sin Cristo que queremos aplicarlos y no funciona de esa manera. Yo soy culpable de eso. Hay cosas en nosotros que pensamos que podemos hacerlas como lo hacíamos en el mundo. Por eso yo no estoy de acuerdo, sí, con cristianos que andan, hey homie, ¿qué onda carnal? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso yo ya lo viví. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí me entiende? Entonces yo no puedo usar mi pasado para aplicarlo en mi vida nueva. Claro, puedo dar el testimonio, lo que era, no lo que ya no soy. Ya no soy, yo no me puedo gloriar de para quién trabajé en mi vida pasada y maté y desenterré y los volví a matar, y yo no puedo gloriarme en eso. No, hermano, ¿sí? Pero muchas veces venimos nosotros ahora un poquito más profundo, llegamos a los pies de Cristo muchas veces con ideales. Hay muchas cosas en nuestra persona que necesitan corrección, cosas que no necesariamente, hermano, hermana, son pecado. Si no, hermano, estoy hablando de cosas que obstruyen, que estorban a nuestro crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero? Puede ser, como dije ahorita, una manera de expresarnos. Puede ser la falta de decisión en nuestras vidas. Puede ser cierto criterio y situaciones que suceden y por medio de estas decisiones que tomamos no permitimos que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Puede ser el decidir tomar un trabajo que sé que me va a sacar de la iglesia. ¿Sí? No es necesariamente pecaminoso, pero es criterio que tenemos que necesita corrección. Puede ser falta de prioridad en nuestra vida cristiana. Puede ser ese tipo de cosas. Cada uno somos diferentes, cada uno el Señor nos tiene en diferente mesa de alfarero y está tratando con nosotros de maneras diferentes, pero la palabra de Dios va para todos nosotros, amén. Entonces deja que Dios te hable en esta mañana, en esta tarde. Hay muchas cosas en nuestra persona que necesitan corrección, ¿sí? Es por esto que el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, fíjese lo que dice, nos dice que tenemos que ser ¿qué? Transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. O sea, ahora sí, deje que el Señor le lave el coco. ¿En serio? Tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Aquí lo dice, de lavar el coco, amén, diga. Y lo tenía bien cochino, dígale a la gente, ¿sí? Dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad que es agradable y es perfecta para tu vida. Pero la única manera que tú puedes comprobarla es cuando tú te dejas renovar en tu entendimiento. O sea, esos ideales, esas formas de hacer las cosas no caben en el reino de Dios. Es por esto, hermano, que nos dice esto la palabra. Y Dios, hermano, quiere que comprobemos, Él quiere que comprobemos su buena, agradable y perfecta voluntad para nosotros, ¿sí? Pero para que eso suceda tenemos que permitir que la palabra de Dios venga y tenga la libertad aún de corregir lo deficiente. Es lo que Pablo le dijo a Tito que hiciera. Corrige lo deficiente. Es lo que la iglesia hace, corregir lo deficiente en nosotros. ¿Y sabe qué? Esa corrección de lo que hay deficiente en Carlos es algo, hermano, que no es agradable. Es algo que a mí no me gusta. Cuando Dios viene y me corrige en algo deficiente en mi vida, hermano, es algo que es incómodo para mí, pero es necesario. Y la Biblia me dice que yo tengo que corregir lo deficiente. No seamos, hermano, de la nueva generación moderna, de la nueva generación, como le llamen, milenial, de cristianos hoy en día, que cualquier tipo de corrección lo llaman, me estás juzgando y no me digas nada. Lo llaman, eso no es amor. Pablo le dijo a Tito, corrígeme lo deficiente, porque somos seres con una naturaleza pecaminosa, que siempre hay algo deficiente en nosotros. Hay algo deficiente en cada uno de nosotros. Puede haber codicia, puede haber lujuria, puede haber rencor, puede haber egoísmo.
Amén. Léase a Gálatas capítulo 5 y vea los frutos de la carne y seguramente ahí se va a identificar usted si es honesto. No sea que ya tenga alas, pero ninguno de nosotros las tenemos y necesitamos que Dios venga con su palabra a corregir lo deficiente en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Existe algo en usted, hermano, que es deficiente y que el Señor aún está por corregir? ¿Habrá algo? ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Amén. ¿O será que ya lo tienes todo solucionado y no hay nada más que Dios pueda hacer en ti? Que te ves al espejo y dices, no, ¿será? Por fuera tal vez te gustes, pero por dentro ojalá y Dios no te revele nada, porque por dentro es otra historia. Sí, porque lo que hay aquí adentro en el corazón es lo que verdad, porque fácilmente podemos sonreír, fácilmente Dios te bendiga, varón de Dios, aleluya. Fácil, eso es fácil de hacer, pero aquí en el corazón ¿qué hay? ¿Qué hay en el corazón cuando, hermano, cuando pasa la muchachona aquella y parecemos la exorcista que se nos va? Lo deficiente, ¿sí me explico? Lo deficiente. A las hermanas no les digo porque que mi esposa un día les diga un sábado de damas, amén. Pero lo deficiente, ¿qué hay deficiente en nosotros que aún el Señor está por corregir? ¿Sí? Algunos se sienten incómodos, pero es que si estás incómodo quiere decir que posiblemente hay algo deficiente en ti todavía, que tienes que dejar que Dios corrija en tu vida. ¿Sí? Venimos a la iglesia, hermano, a exponernos. ¿Para qué? Para escuchar por medio de la palabra de Dios lo que hay deficiente en nosotros, que necesite corrección. Recuerde, la relación con Dios es una relación vertical. Ya le alabamos, le dijimos gracias, tal vez hasta se te escapó una lágrima de agradecimiento y qué bueno, gloria a Dios por ello. ¿Sí? Trajiste tu ofrenda y ofreciste tus manos, tu corazón a Dios, ya le diste a Dios lo que tenías que dar, ahora Dios te está dando a ti lo que tú necesitas. A mí también. ¿Sí? Una relación vertical, no nada más des y te vayas corriendo, no nada más des a Dios y te cierres, no, dale y quédate con las manos levantadas porque aún viene más para ti, porque el Señor quiere llevarte a un punto al cual vamos a ir ahorita. Entonces Pablo le dice a Tito, por esta ¿qué? Causa, por esta causa te dejé en Creta. Mira, Tito, te dejé con una misión ahí, tengo un trabajo para ti, le dijo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Cuando Pablo le dice esto, esa palabra causa, la definición, quiere decir un fin, un ideal o un proyecto que se defiende o por el que se trabaja. Entonces, hermano, la causa, el fin, el ideal por el cual Dios trabaja en tu vida y en la mía es primeramente ¿para qué? Para corregir lo deficiente. Porque somos una obra en proceso. ¿Sí? Dios, hermano, nos está cincelando todavía para hacer una obra hermosa el último día final, amén. Dios está trabajando en nosotros, pero la causa de Dios, hermano, es esa, es corregir lo deficiente en nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es el problema? Pregúntele. No le diga cuál es tu problema, cuál es el problema. Que luego, ¿cuál es el problema? El problema, hermano, surge cuando el creyente quiere dictarle a Dios el cómo debe de ser corregido en lo deficiente. Señor, corrígeme, pero así. Es como que si Dalet, mi hija, hiciera algo malo y yo agarro la varita rosita que tengo ahí y ella dice, no papá, con este de terciopelo mejor pégame. No, o sea, y así somos nosotros con Dios. Señor, corrígeme, pero de esta manera. Amén. Y ese es el problema, que muchas veces el creyente quiere dictarle a Dios el cómo debe de ser capacitado y edificado y corregido en la vida. De eso sobra mucho, hermano, en las redes sociales. Por eso hay tanta diferente religión y casi siempre menciono esto y usted sabe que ese es, ya se está convirtiendo en cliché mío. Por eso, hermano, hay tanta religión, porque los que no pudieron con la verdad crítica claramente en la Biblia, ¿sí? ¿Qué hicieron? Mejor lo inventaron de esta manera. Mira, mejor le quitamos el infierno. ¿Qué te parece? Y le añadimos a no celebrar cumpleaños. Así está bien. O mejor, mira, nada más con que cumplamos y nos damos aquí, ya con eso la tenemos y nos vamos de fiesta el fin de semana. ¿Sí? O con que hagamos esto y aquello, pero puedes tener 2, 3 esposas. No pasa nada. ¿Sí me entiende?
O sea, hay religiones que decidieron decirle a Dios, no, tú vas a tratar con nosotros de esta manera y así lo vamos a establecer. Es más, hasta vamos a escribir un librito adicional para poder interpretar lo que tú nos estás tratando de decir. ¿Sí o no? Es la triste realidad, hermano. Usted no dependa de ningún libro. Aquí está. ¿Sí? Aquí hay 66. ¿Para qué quiere más? ¿Sí? Ahora, no le estoy diciendo que no se compre un buen libro, pero asegúrese que sea un buen autor que se base en este libro. Sí, pero nunca ande citando autores, nunca ande citando, cite lo que dice la palabra de Dios. Entonces la causa, el fin, el ideal, el proyecto, hermano, que define lo que Dios está trabajando en nosotros es eso, es corregir lo deficiente. Le decía que el problema surge cuando el creyente le quiere dictar a Dios cómo va a venir a edificar su vida. Si usted va a un trabajo, ¿cuántos aquí trabajan? Levanten la mano. ¿Recuerda su día de capacitación? ¿Fue una semana, 2 semanas, un mes? ¿Qué pasaría si usted el día de la capacitación está el entrenador tratando de decirle cómo debe de hacer el trabajo y usted constantemente le está sugiriendo cómo sería mejor hacerlo? Adiós, aquí no cabes, ¿sí o no? Así es con la palabra, no con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hermano, no pasará mucho tiempo antes de que despidan a esa persona de esa empresa. Lo mismo en una escuela o en una universidad, ¿sí? O en cualquier campo de aprendizaje o de capacitación en la vida. Cuando tú vas a ser capacitado, no puedes andar tratando de decir cómo serían mejor las cosas porque tú eres el inexperto. Y yo no sé usted, yo soy el inexperto delante de Dios. ¿Sí? Yo delante de Dios, dice la Biblia en Isaías, por más torpe que fuera, ¿sí? Será instruido en el camino de santidad. Entonces, hermano, delante de Dios no somos inteligentes, no podemos igualarnos con Dios. Tenemos que decir, Señor, tú eres el que sabe, dime a mí cómo debo de hacer este caminar contigo. Lo mismo, como le decía, en una escuela, en cualquier campo de aprendizaje o capacitación en la vida. No podemos dictarle a Dios qué es lo que Él debe de hacer en nosotros, o cómo lo va a hacer, o pensar que Él va a hacer cambios en nuestra vida, pero de la manera que a mí me conviene. No, no es así. Es por eso que tenemos muchos mensajes torcidos allá hoy en día afuera. Hermano, la iglesia es donde nosotros debemos de darle la libertad al Espíritu Santo para discipularnos. Decirle, Señor, enséñame. Señor, discípulame. Háblame, Señor. Enséñame qué tengo que cambiar en ti. ¿Qué hay deficiente en mí que necesito cambiar en mi vida? Porque el objetivo del Espíritu Santo, hermano, hermana, es darle a usted y a mí, hermano, una educación espiritual que provoque crecimiento en nuestras vidas. No solamente el Espíritu Santo, no solamente te quiere informar para que tú te sientas ya el Einstein de los cristianos y sepas toda la Biblia, no. Él quiere venir y educarte y educarme a mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer. ¿Sí? Y cuando crecemos, hermano, como iglesia, es lo que hacemos como iglesia. La iglesia corrige lo deficiente. ¿Cómo? ¿Cómo es que corrige lo deficiente? Empezamos en casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Corregimos lo deficiente. Y después de ahí nuestra comunidad, después alrededor del mundo. Una pregunta, ¿qué hay deficiente en nuestra comunidad? Aquí donde vivimos, ¿qué hay deficiente? Sí, estoy hablando ya de trabajo, de corregir lo deficiente como iglesia. ¿Qué hay deficiente en el nido de las águilas? Personas que no conocen a Cristo, eso es deficiente. Hay que corregir eso, amén. ¿Y cómo corregimos eso que es deficiente en nuestra comunidad? ¿Cómo lo corregimos? Testificando, ¿sí? Evangelismo, alcance infantil, compartiendo el amor de Dios, viviendo un testimonio recto donde quiera que vamos, ¿sí? Que si el de la frontera me dio menos cambio, no exploto enfrente de él porque se equivocó, porque tengo un testimonio que guardar. ¿Se me entiende? Entonces, corregimos lo deficiente por medio de estas cosas. La segunda parte del encargo que Pablo le hace a Timoteo, ya yo creo que ya está muy claro en cuanto a corregir lo deficiente. La segunda parte que le dice Pablo a este joven pastor Tito, le dice, quiero que establezcas ancianos. O sea, después de que me corrijas lo deficiente, después de que muestres lo que está mal y lo corrijas y digas cómo se hace bien, ¿sí? Quiero que empieces a establecer líderes en la iglesia. ¿Cómo nos habla esto? Que después de que Dios nos corrige,
Hermano, el Señor no nos corrige nada más por corregirnos. El Señor no quiere corregir cosas en tu vida ni en la mía, nada más para avergonzarte y hacerte sentir mal, que eres un mal hijo. Dios no es así. El Señor viene a corregirnos, ¿por qué? Porque Él quiere establecer firmeza en tu vida y en la mía. Él quiere establecer en tu vida liderazgo en tu vida. ¿Sí me entiendes? Autoridad en tu vida. ¿Sabes tú que dijo Jesús que Él nos ha dado qué para pisotear serpientes, escorpiones? ¿Qué nos dio? Poder, autoridad. Nos dio autoridad. Pero no podemos nosotros aplicar o experimentar autoridad si primero no aprendemos nosotros a recibir corrección en lo que hay deficiente en nosotros. ¿Sí me entiende? Hay un proceso que tenemos que pasar. Entonces dice, establece ancianos. Después de que corrija lo deficiente, Tito, establece ancianos. Era necesario. Y es necesario establecer firmeza en el pueblo de Dios. Cuando hablamos de establecer ancianos, hermano, estamos hablando ahora de crecimiento, estamos hablando de madurez, estamos hablando de liderazgo, de propósito, de llamado. Yo no sé si usted se ha imaginado, tú que estás aquí el día de hoy, si te has imaginado cuál es el potencial llamado para tu vida. ¿Por qué es que Dios te salvó? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con tu vida? ¿Sí? Esto es algo, hermano, que no se puede dar antes del discipulado. El crecimiento, la madurez, el liderazgo, el propósito, no se puede dar antes del discipulado. No podemos pensar, hermano, hermana, que vamos a vivir la vida en Cristo, ¿sí?, con la expectativa de firmeza, de madurez, de crecimiento espiritual, sin primero aprender a ser discipulados por la palabra de Dios. Primero es el discipulado. Primero es corregir lo deficiente. Eso tiene que suceder, eso tiene que ser la práctica común en mi vida personal como hijo, como hija de Dios. Mire, estas no son estadísticas, es algo real. Muchos hermanos, hermanas, se alejan del Señor, se alejan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no querían procesos, querían liderazgo, ¿sí? Porque no querían discipulado, querían privilegios. Porque no querían corrección de lo deficiente en sus vidas, querían llamado. Pero no puedes obtener aquello sin pasar primero por lo previo. Primero, hermano, es necesario proceso, es necesario discipulado, es necesario corrección. Y si batalla usted con la corrección de la palabra, ¿está usted qué? Está retardando el llamado para su vida. Cuando viene la corrección de parte de Dios, que por medio de una palabra, por medio de un mensaje en la radio, en la tele, como sea un tratado de cualquier cosa, un borrachito que esté por ahí que de repente empieza a predicarle, por más mal que esté, hermano, si el Señor usó un burro, puede usar cualquier cosa, ¿sí? Y nos habla el Señor y decimos, ese mugroso borrachito, ¿quién es para decirme a mí? Pero sabes que dijo algo que habló a tu corazón. Y si no estás dispuesto a corregir eso deficiente, estás retrocediendo el llamado, el liderazgo, esa vida estable espiritual en tu vida, ¿sí? No querían corrección de lo deficiente en sus vidas, querían llamado. Querían privilegios, sin entender, hermano, que la causa, sí, por esta causa te dejé en Creta, le dijo. La causa, hermano, el objetivo, el ideal para Dios, por el cual Dios trabaja primordialmente, es corregir lo deficiente en nosotros para así después establecernos en madurez. ¿Sí? La madurez, hermano, no se presume. La madurez no tienes que comprobarla. He visto cristianos que tratan de comprobar que son maduros. No tienes que hacer eso. No es necesario. Se ve por tus decisiones que tomas, ¿sí? Porque es fácil presentar una imagen, pero en la vida cotidiana, en las decisiones que tú tomas cada día, eso muestra qué tanta madurez hay en ti. Y cuando yo trato de mostrar que soy maduro, o en mi forma de hablar, por ejemplo, yo puedo hablar con mis amigos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, así, ¿no? Y ya con un hermano, ¿qué tal, varón de Dios? Dios le bendiga, ¿no? He estado estudiando el libro de los Éxodos y la verdad, una palabra profunda, tremenda, varón. ¿Ve cómo cambié de lenguaje de repente? Porque acá quise comprobar que son maduro, cuando verdaderamente acá soy más calle que cualquier otra cosa. ¿Sí me entiende? Entonces, no puedo yo tratar. La madurez, hermano, se ve por medio de las decisiones que yo tomo. Así es como se ve la madurez. Y la madurez no vendrá si no invito yo, si yo no recibo la corrección de lo deficiente que hay en mi vida. ¿Por qué lo repito tanto? Porque quiero que se quede
palmado en su mente y se vaya de aquí, corregir lo deficiente, corregir lo deficiente, corregir lo deficiente. Va a su casa y empieza a limpiar, empieza a acomodar, empieza a separar aluminio de plásticos y corregir todo lo deficiente que hay en su casa, ¿no? Puede ser de bendición, no sé, amén. Porque hasta en lo material hay cosas deficientes en su vida, ¿sí? Tal vez hay un foco ahí que está echando chispas, corrija lo deficiente. Es cierto, se vale, es bendición también, amén. Pero ese no es el objetivo por el cual doy este mensaje. Estoy hablando de su persona. Entonces Dios quiere establecernos en madurez. Dios quiere que crezcamos, hermano. Por eso nos corrige. Por eso hay cosas deficientes y Él quiere todavía trabajar en nosotros. Y cuando Él, hermano, nos quiere establecer en madurez, es porque Él quiere hacer de nosotros, lo mencioné hace como un mes antes de irme a Chiapas, es porque Él quiere hacer de nosotros hijos confiables. Hijos confiables. ¿Sí? Hay trabajos que no podemos darle a un niño pequeño porque no ha crecido todavía. Pero ya cuando crece, ya le puede encargar a lavar los trastes, ya le puede encargar a que le lave el carro, ya le puede encargar a que barra allá afuera. Pero si tiene 2, 3 años y es un niñito todavía inmaduro, en vez de barrer le va a hacer más cochinero allá afuera. ¿Sí? Entonces, apliquémoslo espiritualmente. Si yo no recibo la corrección a lo deficiente en mi vida, no crezco. Y si no crezco, Dios no puede confiar en mí. El llamado, el establecer madurez en mi vida, no puede confiarme más porque no he querido dejar que me corrija. ¿Sí? Dios quiere establecernos en madurez. ¿Sí lo cree? ¿Quiere usted ser establecido en madurez? Queremos. Yo quiero ser establecido en madurez, mi hermano. ¿Sí? Entonces, si nos resistimos a los procesos de Dios, a las pruebas, hermano, que Dios viene y las que usa Él para trabajar en nosotros, ¿sí? A las cosas que Él usa para corregir aquello que es deficiente en nosotros, ¿sí? No podremos avanzar en el crecimiento de nuestra fe. Y si no crecemos, Dios no puede hacer en nosotros hijos responsables, hijos confiables, y seremos, ¿sabe cómo seremos? El hermano Jesse predicó de esto. Seremos como ese siervo negligente que escondió el talento. ¿Por qué? Porque no quería batallar. No quería batallar. Dijo, no, es muy duro, mejor lo escondo y cuando regrese se lo doy, ahí te va, no quiero problemas. ¿Sí? Es una persona que no quería crecer, no quería aumentar el talento que Dios le dio. ¿Qué es lo que Dios te dio a ti? Número 1, ¿qué talento te dio? Te dio la habilidad de hablar, te dio la habilidad de caminar, te dio la habilidad de dar. Use ese talento, multiplique ese talento en tu vida. Si no ocupas una palabra de profecía, algo que Dios te va a mandar a las naciones, no, primero encárgate de tu casa, primero encárgate de aquí, y Dios, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá, amén. Encárgate primero de esas cosas. Entonces, si nos resistimos a esos procesos, hermanos, vamos a perder lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que respondamos a su llamado. Ciertamente hay un llamado para cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Y Él quiere que nos establezcamos en sus caminos. ¿Te recuerda el pueblo de Israel? El Señor quería que Israel, hermano, llegara a establecerse en la tierra prometida, una tierra firme. Quería que dejaran las tiendas, que dejaran de andar de brinque y brinque en el desierto y se fueran y se establecieran en una tierra que fluye con leche y miel, con casas estables, amén. Casas que no podían levantar y moverse. No, Dios quería que se acabara todo eso, ¿sí? Que dejaran la inestabilidad de las tiendas del desierto. Quería el Señor, hermano, que ellos fueran el pueblo ejemplar a todas las naciones. ¿Para qué? Para que todas las naciones temieran en Jehová de los ejércitos. Y lo mismo quiere hacer con tu vida. Dios quiere que tú te establezcas en tu vida espiritual. Quiere que te establezcas en tu testimonio. Que la gente cuando te vean hay un hombre de Dios, una mujer de Dios. Sí, para que la gente te vea y teman a Dios y digan, esta persona está llena de Dios, yo necesito a Dios a mi vida. ¿Sí? Quiere que te establezcas para que las demás naciones vean. Es lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Dios quería que Israel fuera ejemplar en medio de todas las naciones. Quería que fueran el pueblo, hermano, del cual los demás puedan creer que Dios en realidad, que Jehová era el verdadero Dios. Dios quiere llevarnos una vida espiritual de estabilidad, de liderazgo espiritual, donde podamos experimentar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Donde lo que dice la palabra de Dios, hermano, que somos
Todo lo que la Biblia dice que tú eres, todo lo que la Biblia dice, hermano, que somos como hijos redimidos, hermano. Todo lo que la Biblia dice de ti y de mí, que se convierta en algo más que información religiosa. Que todo lo que la Biblia dice de lo que tú eres ahora, que sea algo más que un anhelo distante, que sea algo más, hermano, que una imposibilidad. Muchos piensan, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea hasta que esté en el cielo. No, puede serlo hoy. Puede ser más que vencedor hoy. Puede ser, hermano, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios hoy para publicar, ¿sí? Las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Puede serlo hoy, ¿sí? Puede ser más que un anhelo. Él quiere, hermano, el Señor quiere que lo que la Biblia dice de ti se convierta en tu razón de vivir, ¿sí? Que sea tu experiencia cotidiana. Que lo que Dios dice de ti no solamente sea real aquí en la iglesia, sea real en casa, sea real en el transporte, sea real en la escuela, sea real donde quiera que tú vas. Todo lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Hay una escritura muy especial que ministra mi vida, que también habla de todos nosotros. En 1 Corintios capítulo 4, donde dice: ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Deje que esta palabra sea rema para usted, que resalte para usted, que esta sea su pan de cada día. ¿Sí? Administradores de los misterios de Dios. No puedo ni administrar mi quincena, ¿verdad? Para el lunes ya no tengo nada. ¿Cómo quieres que administre? ¿Cierto o no? Ese amén sonó medio doloroso. Hermano, lo que la Biblia dice de usted, con lo material se entiende, hermano, pero aquí está el Espíritu de Dios. Él es el que nos capacita para experimentar lo que la Biblia dice de lo que nosotros somos. Amén. Hermana, usted es más que una ama de casa. Tiene que verse como más que una ama de casa. Hermano, usted es más que un proveedor de cosas materiales para su familia. Es mucho más que eso. Dios lo ve como mucho más que eso, hermano. El llamado de Dios para su vida es que usted pueda vivir para administrar los misterios de Dios. Que tú administres los misterios de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo administro los misterios de Dios? Que tenga el denuedo de predicarle la palabra a sus hijos, de corregir lo deficiente en casa, ¿sí? Que tenga el denuedo de administrar los bienes de Dios cuando alguien se le acerca y ¿sabes qué? Mi mamá está enferma, no sé qué hacer. ¿Me dejas orar por ella ahorita? Ahí está administrando los bienes de Dios, las promesas de Dios, promesas de sanidad, ¿sí? Salvación. Eso es administrar los misterios de Dios. Yo no entiendo la salvación, es un misterio. No me la merezco, pero Dios me ha hecho un ministrador de ello. Por eso es que voy a la mesa, por eso es que vamos al centro, por eso es que hay alcance infantil, porque tenemos los misterios de Dios en nuestras manos y hay que administrarlos. Eso no es especial nada más para algunos, es para todos, hermano. Entonces no tiene usted por qué sentirse excluido de esto. Usted es parte de esto, cada uno de los que estamos aquí. Entonces tenemos que vernos, dice Pablo, ténganos los hombres, o sea, que la gente vea que somos servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Todos los hombres, hermanos, cada uno de los hombres que Dios usó en la Biblia tuvieron que ser corregidos en lo deficiente. Cada uno de ellos. Todos los que Dios usó grandemente. Abraham, hermano, tuvo que esperar 25 años mientras Dios trataba, hermano, con su fe para que al fin pudiera recibir la promesa, ¿sí? También Jacob tuvo que ser confrontado con su carácter de tramposo y usurpador. ¿Para qué? Para que su nombre pudiera cambiar y así entonces pudiera ser el padre de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Tuvo que ser corregido en lo deficiente para ser establecido en liderazgo, en autoridad y recibir el llamado para su vida. José tuvo que ser humillado en esclavitud y prisiones antes de ver su sueño hecho realidad y poder llegar al poder en Egipto, pero con humildad. Porque si no hubiera sido corregido en lo deficiente, si no hubiera sido esclavizado, si no hubiera sido puesto en prisión, lo ponen, hermano, en el poder en Egipto, arrasa con todo. Pero no sucedió eso, porque pasó el proceso de corrección en lo deficiente de su vida. Moisés, de los lujos y la riqueza al desierto a cuidar ovejas, ¿sí?
antes de ser el gran líder, libertador de Israel. ¿Para qué? Para aprender mansedumbre. Tuvo que aprender, y la Biblia lo llamó el hombre más manso en toda la tierra. David, no se diga, tuvo que aprender a pastorear ovejas antes de pastorear una nación. Pedro tuvo que ser confrontado con su carácter, con la realidad de lo que había en su corazón, antes de poder representar a Cristo como lo hizo después del Pentecostés. Tuvieron que ellos ser corregidos en lo deficiente. Y ellos, hermano, no son más grandes que nosotros, son personas como usted y yo, que simplemente se dejaron corregir en lo deficiente para poder ser establecidos en liderazgo. En estos y en muchos más, hermano, Dios corrigió lo deficiente en ellos, para después establecerlos en un llamado de liderazgo en sus vidas. Y nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, hermano, como pueblo de Dios, como administradores de los misterios de Dios, como dice la Biblia, colaboradores con Dios, como más que vencedores, como le decía, dice 1 de Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Como todo esto que dice la Biblia que somos, hermano, este es el llamado. Ese es el llamado, hermano. Esa es la causa por la cual Dios necesita corregir lo deficiente en ti. Dios necesita corregir lo deficiente en ti. Él necesita hacerlo. ¿Para qué? Porque tiene un buen plan para ti. Y si no te dejas corregir, no vas a poder descubrir la razón por la cual Él te salvó. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder esa corrección de lo deficiente que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Ya estoy en mi punto final, no se me distraiga, por favor. ¿Cómo es que Dios, hermano, va a venir a tu vida y cómo es que lo vas a dejar? ¿Cómo vas a responder? Si eres un pecador sin Cristo como el Señor de tu vida, Dios quiere corregir eso deficiente en ti. ¿Sí? Si no has respondido al llamado de perdonar o amar incondicionalmente, Dios quiere corregir eso deficiente en ti. Si has fallado a Dios en cuanto a fidelidad y servicio ministerial, Dios quiere corregir eso deficiente en ti. Ciertamente, ninguno de nosotros nos escapamos de esa deficiencia que hay todavía en nosotros, eso que falta en nosotros. Y ese no es un mensaje de condenación, es un mensaje de amor de Dios, porque Él nos quiere llevar, hermano, a que crezcamos, a que seamos una iglesia estable, firme. No que porque me enojo con mi esposo no vengo a la iglesia, no, Señor. No que porque tengo esta situación, no. Primero es el Señor, primero es mi vida para Dios. No que porque tuve esta situación difícil, no se preocupe por nada. Es que si voy no tengo con qué regresarme. Para eso está el cuerpo de Cristo, hermano. Llegué, pero no sé cómo me voy a regresar. Aquí va a haber alguien que lo va a llevar a su casa. Va a haber alguien, ¿sí? No se preocupe. Pero hay que dejar que Dios, hay que exponernos a las oportunidades que Dios pone para corregir lo deficiente en nosotros. Cualquier cosa, hermano, que sabemos que Dios en su palabra nos ha mostrado por corregir, tenemos que responder. Y respondemos para así poder avanzar a la voluntad de Dios. Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Esa frase muy conocida, muy citada en todas las religiones, que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Él así dijo, que digamos, Señor, que tu voluntad, la que está en el cielo, aquí en la tierra, o sea, en mi vida, ¿sí? Que lo que sucede allá, suceda acá, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay en el cielo? Ángeles completamente sometidos a Dios, gente completamente alineada a la voluntad de Dios, personas que lo único que anhelan y quieren es estar en la presencia de Dios, proclamando santo, santo, santo es el Señor. Es todo lo que hay, sumisión al 1000% en el cielo. Entonces, si yo pido, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? Señor, quiero someterme completamente a ti. Ok, qué bueno, necesitas corregir esto. Y es ahí donde peleamos, es ahí donde batallamos, ¿sí? Entonces, mi hermano, mi hermana, si no anhelamos la voluntad de Dios aquí en la tierra, déjeme decirle que no la va a experimentar en el cielo. Si usted no anhela la voluntad de Dios aquí en su vida, en la tierra,
Es muy posible que no la experimente en el cielo. No podemos pensar que vamos a pasar una eternidad con Dios si no hicimos su voluntad aquí en la tierra. Si usted no quiere la voluntad de Dios aquí en la tierra para su vida, lo dudo que vaya a pasar la eternidad con Él. Porque en el cielo no vamos a ver rebeldes. No, es cierto, suena fuerte. Suena casi ya como que algunos lo están viendo con legalista, tal vez, lo están viendo ya casi así, pero es verdad bíblica. Yo no puedo decir, Señor, yo no quiero tu voluntad. ¿Sabes qué? Deja esta relación de unión, de yugo desigual. No es mi voluntad, lo dice mi palabra. Es que lo amo, es que la amo. Es que no es mi voluntad. No, el Señor lo va a bendecir. Y sigo adelante con esa situación, rebelde. Y puedo pensar que voy a entrar al cielo así. Es difícil creer eso, hermano. No tiene ciencia, no tiene lógica. Claro, somos salvos por gracia, pero tenemos que responder, mi hermano, mi hermana, a la gracia de Dios. Tenemos que responder al amor de Dios. Sí, tenemos que decir, Señor, recibo tu amor, recibo tu gracia. Y dice la palabra, hermano, que la gracia de Dios, después en Tito le dice, la gracia de Dios nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos enseña. Y cuando nos enseña, quiere decir que yo me siento, soy un discípulo y soy corregido en la vida. Que hay opiniones que yo tengo que cambiar. Que hay formas de ver las cosas que yo tengo que cambiar, corregir lo deficiente. Por eso dice la Biblia en Tito 1:5, cuando le dijo Pablo a Tito, normalmente, ¿verdad? Casi siempre se cita a Timoteo, pero le dijo, ¿sabes qué? Quiero, por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas entonces ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, así como yo te mandé. Tome esta palabra personalmente. Diga, Señor, corrige en mí lo deficiente y establéceme en el llamado que tienes para mí. ¿Puede hacer eso esta tarde? ¿Podemos hacer eso? Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro. Y si hay algo deficiente en tu vida que tú sabes que necesitas confesarle a Dios, puedes hacerlo en este altar. Puedes hacerlo ahí en tu asiento. Si hay algo deficiente en ti que tú le puedes decir al Señor, Señor, corrige esto deficiente en mí. Corrígelo, Padre, porque yo quiero responder a tu llamado. Yo sé, Señor, que me salvaste para un propósito y necesito corregir aquello que a ti no te agrada. Tal vez es una relación, tal vez es una mala decisión, tal vez es cualquier actitud o carácter en tu vida que Él necesita corregir y Él te está hablando en esta tarde. Tienes que responder el día de hoy, porque todos aquí, absolutamente todos, tenemos espacio deficiente en nuestra vida que el Señor está por corregir en nosotros. Cada uno de nosotros. Y esta es tu oportunidad. El Señor te da la oportunidad en esta tarde para que tú seas honesto con Él. Le digas, Señor, me rindo ante ti. No hay nada que pueda esconder ante tu mirada, Señor. Tú ves mi vida, tú ves las intenciones de mi corazón, tú ves aquello con lo que me rebelo. Tú ves, Señor, las cosas que me molestan, los procesos en los que me tienes me molestan, Señor. Pero necesito que lo corrijas en mí para yo poder experimentar tu llamado, para yo poder, Señor, experimentar tu gloria en mi vida. No quiero nada más identificarme contigo de una manera monótona, religiosa. Quiero experimentar el llamado por el cual me salvaste, Señor. Quiero en realidad, Señor, vivir tu voluntad, esa voluntad que está en el cielo. Quiero vivirla en mi vida. Quiero experimentar, Señor, sometimiento y alinearme a tu palabra, Señor, en cada área de mi vida. Quiero tomar tu palabra como una palabra directa a mi corazón, para así yo, Señor, empezar a ver fruto en mi vida, empezar a ver el fruto de tu llamado en mi corazón, para poder ver, Señor,